llamo Lucas. Me defino hoy como un empresario activista, porque son dos pasiones que mezclo. Soy emprendedor y me di cuenta que lo único que me interesaba emprender era proyectos que generen impacto positivo en la sociedad. Y eso antes parecía como que estaba aislado, parecía como que uno o era empresario o era activista, pero es imposible que estén juntas esas dos cosas. Y por suerte ahora hay como una tendencia y una demanda para que eso suceda. Yo estoy muy apasionado con lo que son los conceptos y los contextos, y cuando me metí en este mundo, que fue hace varios años, y en esos años no se hablaba de sustentabilidad, que es muy loco porque fue hace muy poco, pero fue hace un montón, año 2008, 2009, que no fue hace mucho, digamos, ¿no? O sí, no sé. Pero la palabra sustentabilidad no existía. No, nadie usaba la palabra sustentable. No había estos encuentros en las empresas, realmente no existía. O sea, si vos ahí le decías, no, trabajo en sustentabilidad, se te quedaba mirando como diciendo que sos ingeniero de la NASA, ¿qué onda? No, no había comunicación. Y ahora, por ejemplo, hoy les pregunto, ¿ustedes saben lo que es un vegano? ¿Sí? ¿Todos saben lo que es un vegano? Bueno, hace 2 años hacían la misma pregunta y tampoco nadie sabía. O sea, hay una especie de aceleración de la información muy interesante, para mí muy esperanzador eso, y me interesó a mí investigar, porque en ese momento, en 2008, no había mucha información sobre sustentabilidad, qué era sustentabilidad y cómo, de dónde salía ese concepto, por qué se hablaba de sustentabilidad. Y empecé a hacer un recorrido histórico, que pongo que es arbitrario porque obviamente es lo que es mi análisis de eso, es como una charla, la primera parte casi de historia, y lo que me rompió la cabeza como comunicador es que esta persona, Ernst Haeckel, fue el inventor de la sustentabilidad. O sea, mejor dicho, no fue el inventor de la sustentabilidad, fue el inventor de la palabra ecología. ¿Sí? Y tiene algo bastante particular eso, porque si yo les pregunto a ustedes quién es el inventor de la palabra mesa, la verdad que seguramente no lo conozcan y seguramente no lo haya. No haya nadie que haya inventado ni la palabra mesa, ni mamá, ni silla, ni puerta. Pero sí, ¿no? Aparece esta persona inventando la palabra ecología. Y si ven ahí, digamos, no es casualidad que haya sido en ese momento de la historia, 1866, ni que haya sido contemporánea de Charles Darwin, porque, como les decía, siempre los conceptos se desarrollan en contextos. Es muy difícil entender un concepto afuera de un contexto. Y el contexto del momento del nacimiento de la palabra ecología es este, ¿sí? Que es la segunda revolución industrial. Porque la revolución industrial es la forma que el hombre tiene de apoderarse de la naturaleza. Dice, pará, ¿qué Dios? Todo bien, a Dios lo queremos, lo amamos, lo ponemos en un costadito, pero ahora nosotros manejamos esto. Y eso permitió un desarrollo enorme. Y ese desarrollo enorme dio un montón de avances, pero como todo va cambiando, nada es permanente, lo que fue avances en su momento hoy, ¿no? Trae un montón de problemas. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, eh, básicamente lo que aparece es el mundo dividido en dos. ¿Sí? Todos lo sabemos, ¿no? Estaba viendo justo una serie que se llama The Americans, en Netflix, que habla de espías en Estados Unidos, muy, muy divertida. Pero bueno, esto representaba el mundo, ¿no? Y hasta este momento la ecología, hasta digamos, en su primer momento, en ese de Ernst Haeckel, del biólogo alemán, biólogo y zoólogo, la ecología era una ecología científica, era una ecología de laboratorio y que lo que investigaba era la relación de los seres vivos con el entorno y la relación de los seres vivos con otros seres vivos. Quedaba ahí, ¿sí? A partir de la Segunda Guerra Fría, lo que aparece en el mundo es lo que se llama el fantasma del socialismo. Mucha gente no sabe, pero después de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo, que era un movimiento político muy importante, no solo en Rusia, sino en otros lugares, casi gana. En Francia casi gana el comunismo. Y la verdad que la historia de la humanidad ha sido muy distinta si de repente en Francia ganaba el comunismo, ¿no? Y ese miedo al capitalismo lo tenía muy latente, con lo cual desarrolló algo increíble que fue el estado de bienestar, ¿sí? Como en su momento, en la crisis del 30, inventaron las leyes, las políticas keynesianas, ¿no? Después después de la Segunda Guerra Mundial, se diseña el estado de bienestar. Básicamente, ¿qué era el estado de bienestar? Y era que la gente que trabajaba la pase lo suficientemente bien para que el socialismo no sea un camino atractivo. Bueno, esta historia de esta tensión, ¿no? Entre el socialismo y el capitalismo, se cae, se destruye cuando cae el muro de Berlín. Y entramos en lo que se llama el posmodernismo, ¿no? Y esta imagen grafica bastante bien el posmodernismo. Parece un poco exagerada, pero la realidad es que cuando uno nace ya está atravesado por una cantidad de estímulos de marketing impresionantes, a tal punto que hay un montón de, digamos, de
de clínicas, ¿no? Donde nacen chicos, están los doctores auspiciados por una empresa que vende pañales, ¿no? El 50% de la riqueza mundial que se produce, o sea, que nosotros producimos todos los días, está en manos de 62 personas. 62. O sea, es insostenible que el mundo genere riquezas para que lo tengan 62 personas. O sea, a mí me encanta que haya gente que lo haya muy bien, digo, es fantástico, pero hay que, digamos, de alguna manera nivelar cómo esa riqueza se distribuye para que esto siga siendo mundo, porque si no va a dejar de ser mundo. O sea, lamentablemente vamos a perder una batalla. Y se empieza a hablar versus economía tradicional, nosotros llamamos capitalismo, lo que se llama, por ejemplo, economía circular. Y dentro de la economía circular, por ejemplo, lo que es economía colaborativa, economía de las experiencias. Hay otros filósofos que empiezan a hablar de lo que es la economía decreciente, ¿no? O sea, un montón de ramas empiezan a hablar sobre economía porque ya se sabe que el sistema económico actual hoy no es sustentable, ¿no? Entonces se empieza a hablar de empresas con propósito, se empieza a hablar de empresas B, no sé si ya escucharon ahí en las empresas B, bueno, empieza a traccionar, se empieza a movilizar. ¿Por qué? Porque hay que revertir esto, básicamente. Porque el 50% de la población hoy vive con menos de $, por día, ¿no? Un tema muy importante de sustentabilidad es lo social y la distribución de riqueza. Por ahí cuando se habla de sustentabilidad se fija más en lo ambiental, pero lo ambiental y lo social están totalmente vinculados, ¿no? Porque cuando vos deforestás, por ejemplo, una tierra, lo que haces es, primero, extinción de animales. Los animales no se extinguen por cacería, sino por falta de hábitat, principalmente. Pero de la misma manera que se extinguen animales, se extinguen comunidades, ¿no? Y esas comunidades, pueblos originales, etcétera, ¿dónde van? A las ciudades. Terminan siendo lo que se llama ejército de reserva, terminan queriendo entrar al mercado laboral por menos plata, como sea, para sobrevivir, porque donde viven ya no pueden vivir más. Se empieza realmente a ver los efectos económicos de los problemas ambientales y sociales, ¿no? Y por eso el sistema lo empieza a poner en agenda. Si todos consumiéramos como un neoyorquino, por ejemplo, harían falta 5 planetas para abastecer esa demanda. Y de vuelta entras el tema de distribución de la riqueza. O sea, no hace falta 5 planetas porque hay neoyorquinos y hay pibes de Somalia, ¿no? Que no comen nada. La pregunta es qué hacemos ahora, ¿no? Con esa información que hacemos, nos suicidamos. Eh, es un tema complejo. Yo lo primero que digo es romper prejuicios. Entender que la sustentabilidad no es un tema de una tribu, que no es sustentable la persona que consume productos orgánicos y se va a ir a Capilla del Monte o San Marcos Sierra y pone una huerta. La sustentabilidad no tiene nada que ver con eso. De hecho, hay una tendencia de que cada vez más gente viene de la ciudad, del campo a la ciudad. Y la realidad es que las ciudades bien hechas, bien diseñadas, son más sustentables que el campo. Imagínense lo que es recolección de basura en una distancia de donde la gente vive cada 1 kilómetro. Sería muy costoso. O distribución de energía, por ejemplo, ¿no? Nada, con lo cual te invita a esto a que entiendas que un colectivero puede ser sustentable, un empresario, no qué sé, digo, no importa el lugar que te toque en la sociedad, el trabajo que tengas, la edad, la ideología, etcétera, que sea sustentable. Y eso para mí es como el principal mensaje que hay que llevar adelante, que hay que sacar esto de que es una tribu, porque si no hay mucha gente que si piensa que ser sustentable es vegano y le parece un pelotudo un vegano, ya no va a querer ser sustentable, ¿no? Cuando el veganismo es una forma de ser sustentable y créanme que para cada persona hay una forma, ¿no? Digo, una puede tener más conexión con lo social y puede ser no sé, trabajar en una villa los fines de semana, uno por ahí puede trabajar en la empresa en un lugar muy técnico y decir, che, yo en mi puesto de trabajo quiero hacer esto, digo, el tipo que hace, por ejemplo, jefe de compras, che, ¿por qué no hacemos compras verdes? ¿Por qué no empezamos a exigir a nuestros proveedores que sean sustentables? O un tipo de marketing diga, che, la verdad que esta campaña de marketing no está buena, estamos diciendo algo que no es. Digo, la sustentabilidad se ejercita en cada acción, ¿no? Digo, si me preguntan a mí qué es sustentabilidad, yo creo que es sentido común, y defino el sentido común por lo opuesto del sentido individual, ¿no? Cuando uno hace, y lo interesante es que el sentido común se opera desde la acción individual. Digo, yo me lavo los dientes a la mañana, lo hago solo. Sentido común hoy te diría cerrar la canilla. ¿Por qué común? Porque si vos cerrás la canilla va a haber gente que por ahí tenga posibilidad de tener acceso al agua potable en San Martín, que hoy no tiene acceso al agua potable porque si todos dejamos correr la canilla y consumimos 600 litros de agua por día, como consumimos hoy los porteños, ese tipo no tiene agua. Estimular al que arranca es fundamental para que exista sustentabilidad, ¿no? Es como cambiar esa mirada crítica. O sea, somos una sociedad crítica y generalmente que la responsabilidad de las cosas que pasan siempre las tiene otro.
¿no? Es como un ejercicio que hay que tratar de masajear para que algo cambie. Lo principal que puede hacer cualquier persona que le interese la sustentabilidad es empezar a pensar cómo consume, ¿no? Digo, el activismo principal que uno tiene es ser un consumidor responsable, porque le empieza a exigir al mercado otra forma de ver la realidad, de producir, de relacionarse. Vamos a suponer que Rapipago mañana se pone, es la empresa más sustentable del rubro, pago fácil, va a tener que hacer algo. O sea que el impacto va a ser doble, ¿no? O sea, o triple. Va a ser, primero para la gente que trabaja, ¿no? Que va a ser como algo, wow, qué bueno, estoy trabajando en una empresa que empieza a entender lo que es el propósito. Después va a haber digamos, un impacto de la empresa en sí mismo, lo que genera. Si consume menos papel, si piensa en las personas, el servicio, digamos, lo que sea que haga. Y tercero, va a generar sobre el mercado en general. Para el consumo responsable es importante entender lo que es, y ahora le voy a mostrar, que es eficiencia energética. ¿Sí? Con qué energía o con qué proceso energético se produjo un producto o un servicio. Después hay un tema de inclusión social, esto que era la distribución de la riqueza. Digo, ¿cómo ese producto distribuye riqueza, ese producto o servicio? Eh, Después hay una tercera ecuación que es el tipo de las tres R's, ¿no? Digo, ese producto tiene pensado la disposición final de ese producto que yo estoy consumiendo. Digo, ¿se diseñó el producto para que sea de fácil reciclaje o reuso? ¿O, o cómo funciona? ¿O el tipo que lo produjo lo hizo y después yo lo tiro y nadie sabe qué pasa con eso, ¿no? Y finalmente hay una que es más compleja, que es lo que se llama regeneración, que es empezar a entender marcas que les interesa la regeneración. ¿Qué significa? Que es que la humanidad necesita regenerar vida drásticamente y velozmente. ¿Por qué? Porque a partir del año 85, eh, lo que llaman servicios ecosistémicos, que es básicamente el proveedor tierra que hace que todo esto suceda, está en déficit. O sea, desde el año 85 estamos consumiendo más recurso natural que lo que la tierra nos puede dar. Acá algunas conclusiones, ¿no? Estos son las tres contextos distintos que les mostraba para que quede claro de por qué hoy se habla de sustentabilidad y qué es sustentabilidad y cómo se entiende la sustentabilidad. O sea, nada tiene que ver con la ecología científica de Ernst Haeckel de 1866, nada tiene que ver con el movimiento de Greenpeace, que hoy es lo que más asimilado está en la cabeza de la gente. Hoy cuando alguien te dice ecologista uno piensa en Greenpeace casi, ¿no? Fueron realmente muy exitosos en cómo comunicar lo que era sustentabilidad o ecología en ese momento. Pero es fundamental entender que hoy la sustentabilidad pasa por otro lado, pasa por un tema de mercado, pasa por un tema de trabajar en equipo, todos los roles. O sea, Greenpeace, que respeto y que celebro que exista, creo que quedó obsoleto en algún punto porque ya no se trata de buenos y malos. Ya no hay un tema de yo te critico para que vos hagas, sino me parece que hay una instancia donde tenemos que trabajar todos juntos, porque ya no hay tiempo. Esto que les decía de, de qué es la sustentabilidad, para mí es sentido común, pero también el equilibrio, ¿no? Y el equilibrio entre estas tres dimensiones que fui moviendo durante este tiempo que vengo charlando, ya me estoy aburriendo de mi propia voz. Eh, pero bueno, básicamente el equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico, ¿no? Y lo digo, y hablé mucho de lo económico porque estamos en el marco de una empresa, con lo cual el desafío es que esta empresa genere economía, pero también generando sustentabilidad en términos ambientales y sociales.